Milan 0, Inter 2, el equipo Nerazzurri que se quedó con la ida. El equipo que tiene a Inzaghi como entrenador, que jugó un muy buen encuentro, fue ampliamente superior a Milan. La verdad que el conjunto rossonero no estuvo a la altura, no jugó un buen encuentro, no estuvo a la altura de una semifinal de Champions, del segundo máximo ganador de Champions en la historia, con 7 trofeos, que se metía en los mejores 4 después de mucho tiempo, al igual que Inter. Un partido que generaba expectativa entre dos de los grandes clubes del fútbol italiano. Italia, que no tiene representantes en semis o en final de Champions hace mucho tiempo, y se veían las caras estos dos conjuntos debido al sorteo que puso a Real Madrid y City como una final anticipada en la instancia de semifinales. El primer tiempo fue todo de Inter, que pudo haber estirado la diferencia, un arranque demoledor del equipo de Inzaghi, del equipo que hacía como visitante, más allá de que la revancha se va a repetir en el mismo estadio, el estadio que comparten Inter y Milan, el Giuseppe Meazza. En 3 minutos, 2 tantos para el conjunto de Inzaghi. A los 8, la apertura del marcador por parte de Edin Dzeko, un golazo del bosnio, del ex hombre de Manchester City. Un gran córner, la agarró de volea, de primera con la zurda. Gran gol, muy buena definición sobre el arco de Mike Maignan para abrir la cuenta en favor del equipo visitante. 3 minutos más tarde, segunda contra, segundo ataque, otro golazo del conjunto de Inter. Un muy buen desborde por la izquierda del futbolista Di Marco, muy inteligentemente la dejó pasar el toro Lautaro Martínez, y muy buena definición de Henrikh Mkhitaryan. 2 goles de 2 ex hombres de Roma, Mkhitaryan y Edin Dzeko. Era todo el conjunto visitante, el conjunto Nerazzurri, pero le faltó efectividad, le faltó un poco de fortuna, y era preocupante lo del equipo que hacía como local. Era preocupante lo del equipo de Pioli. Tuvo la chance del 3-0 en este arranque demoledor que les digo. Los primeros 10, 15, 20 fueron muy, pero muy buenos del Inter. Un palo de Çalhanoğlu también de buen encuentro. Un penal que le dieron a Inter, que después fue rectificado a instancia del VAR, bien por el referí, bien por el VAR principalmente, en anular la acción porque no era penal. La jugada individual que hizo Lautaro cayó, primero cobraron penal y después lo rectificaron. Le sacaron la posibilidad a Inter de patear de los 12 pasos, y era todo de Inter, principalmente en los primeros 30 minutos. Después, sobre el final de la primera etapa, se emparejó un poquito el trámite, pero el resultado era justo. En la primera etapa, el 2-0, que podría haber sido mayor, como les contaba al principio de la reacción. En el complemento, por supuesto, esperaba más de Inter, y llegó un poquito de reacción del conjunto de Pioli. Lo único bueno de Milan en el partido, antes decía de Inter, de Milan, perdón, esperaba un poquito más de Milan en el complemento, y llegó la reacción. Lo único bueno de Milan en el complemento fueron en los primeros 10, 15 y, siendo generoso, 20 minutos de la segunda etapa, con un poco más de ánimo, con un poco más de intensidad, cediéndole por supuesto el protagonismo a Inter al ir ganando por 2-0 en el encuentro de ida. El mejor de Milan, el que se puede rescatar dentro de todo lo malo, es Tonali, un equipo que extrañó mucho a Rafa Leao, que es su mejor futbolista, este gran delantero que atraviesa un gran momento, que no pudo estar porque hace poco se había lesionado. Dudan en Italia, dudan de su presencia la próxima semana, el día martes. Faltan 6 días para la revancha, falta muy poquito, será el martes 16 en el mismo estadio. Dudan de la presencia de Rafa Leao, que hoy lo extrañó y mucho. Depende bastante el equipo de Pioli de este gran extremo que tiene el conjunto de Milán. Les decía que Tonali para mí fue el mejor, es más, tuvo la posibilidad de descontar, tuvo un palo, casi el descuento de Milan. Además del palo, 1 o 2 chances más como mucho, y después volvió a diluirse el buen ataque, el buen andar o el aceptable andar del conjunto de Pioli. Como les decía antes, para mí no estuvo a la altura. En la parte final del complemento, valga la redundancia, el trámite emparejado, sin grandes ataques de Inter, sin grandes ataques de Milan. Me dio la sensación sobre el final que Inter se había conformado con esta ventaja, con esta buena ventaja de 2 tantos de cara a la revancha, un 2-0 interesante, y que Milan sacó el pie del acelerador también porque estaba cansado, lo noté mal físicamente, varios puntos bajos. Solo se salva para mí, o el que más se salva, es el futbolista Tonali. El resultado termina siendo justo. Podría haber sido un 3-0, podría haber sido un 2-1, podría haber sido un 3-1, pero me parece que la diferencia de 2 goles es justa, porque, como les dije antes, el primer tiempo fue todo de Inter, el complemento fue los primeros 15 y hasta 20 como mucho de Milan, y después volvió a emparejarse. Extrañó mucho Milan a Rafa Leao, los mejores en Inter. Ya destaqué un futbolista en Milan que fue Tonali, que se salvó. Los mejores en Inter para mí fueron los autores de los tantos. Edin Dzeko, muy buen gol. Henrikh Mkhitaryan, mucho desgaste. Clave Mkhitaryan como interno adelantado, allí cerca de Lautaro. Ambos convivían juntos. Mkhitaryan como el volante más adelantado, Lautaro a las espaldas de los volantes centrales de Milan, y Edin Dzeko como referencia más de ataque, como 9 de área.
Me gustó lo de Mkhitaryan, me gustó lo de Seco, me gustó lo de Acerbi, que neutralizó muy bien a Olivier Giroud, un muy buen delantero, que su fuerte, por supuesto, es el juego aéreo, la definición, estar presente en el área, pelearse con los centrales, no es tanto de salir, es más un referente, y Acerbi lo neutralizó de gran manera. Buen partido este futbolista. Me gustó lo de Lautaro, a Lautaro le faltó el gol, pero creo que hizo un buen partido, con mucho esfuerzo, mucho desgaste, bien en la presión, bien en la salida del conjunto de Milán. La verdad, como le decía, me quedó una imagen negativa del equipo local, del equipo de Pioli, esperaba más. Vamos a ver qué pasa en la revancha, vamos a ver qué pasa en la revancha. El sorteo que dijo que sea de esta manera, el sorteo, el azar, la suerte, puso a Inter y a Milan como semifinalistas de un lado y al City y al Real Madrid como semifinalistas del otro. La ida en Madrid fue 1-1. Veremos quién se mete el próximo miércoles en la gran final. ¿Será City? ¿Será Real Madrid en esta final anticipada con los dos mejores equipos actualmente de Europa, en mi opinión, como protagonistas, y del otro lado el Inter y el Milan? No hubo muchos puntos altos más, no fue un gran encuentro de ninguna manera. Si se lo perdieron, si no lo pudieron ver o vieron un resumen, no se perdieron de mucho. Por supuesto, estuvo mucho mejor el encuentro al que reaccionamos también en este canal de YouTube en el día de ayer entre Real Madrid y City. No está sentenciada la historia porque la diferencia es de 2, no es muy abultada, sí es positiva para Inter, pero no es muy abultada. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Santiago Gual, gracias por mirar el video, suscríbanse al canal, seguimos con el contenido. Abrazo grande, chau chau.